Ok, 8 de la mañana, 1 minuto. En todo el territorio venezolano nos vamos a Estados Unidos de Norteamérica. Hoy tenemos un invitado de lujo, ¿no? Marcó pauta en la Vinotinto. En la Vinotinto. En esa Vinotinto inédita, ¿no? Porque antes era la selección de Venezuela. Pero el doctor Richard Páez la convirtió en una marca. En la Vinotinto. Y así se conoce hoy. Es decir que fueron los pioneros en ese trabajo. Está con nosotros Ricardo David Páez, 46 años de edad, nació en Acarigua el 9 de febrero del 79, trabaja hoy con el conjunto del Fútbol Club Cincinnati en la MLS y nos atiende a esta hora de la mañana. Con él podemos hablar variados temas, sobre todo porque en septiembre se viene una doble fecha crucial para la Vinotinto. Ricardo, gracias por atendernos. Bendiciones para usted y para su familia. Por aquí está Eric Boniek Ramírez Sarmiento, está Diego Alejandro Lamantía Gómez y este servidor Wilmer Ramírez. Estamos en Sonido 88.1 FM, la Superdeportiva, y usted va a estar en el programa Láser Deportivo a partir de este momento. Ricardo, bienvenido, buen día. Hola Wilmer, saludos, un abrazo a todos en tu programa, a todos los oyentes. Y bueno, mucho tiempo que no hablaba para radios en San Cristóbal y contento de estar comunicándome con ustedes. Ricardo, cuéntenos el rol que ejerce en el conjunto del Cincinnati, un equipo de la MLS que por cierto anoche ganó ante el cuadro de Monterrey, jugando allí de local, terminó 3-2. Este equipo que dirige Pat Noonan en el fútbol de los Estados Unidos, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el trabajo que cumple? Bueno, básicamente asistente técnico. Creo que ha sido un trabajo largo, 11 años viviendo ya aquí en los Estados Unidos, donde tengo ya 4 años. Esta es la quinta temporada porque terminamos en el 2021 como interinos en el primer equipo. Y ya 4 años como asistente técnico de Pat Noonan. Hemos ganado ya algún torneo, hemos estado clasificando siempre a lo que sería la Copa Libertadores, porque el FC Cincinnati en los últimos 3-4 años ha estado en los primeros lugares de la Major League Soccer y muy orgulloso de ser asistente de Pat Noonan, que es uno de los mejores entrenadores americanos que tiene la liga por los logros que ha ido consiguiendo en estos últimos años. Hola Ricardo, buenos días. Por aquí te saluda Diego Lamantía. Fíjate que ahora en Cincinnati llegó un venezolano, ¿no? Y se trata de Ender Echenique, que proviene del Caracas. Cuéntanos un poco cómo está siendo la llegada del futbolista, la adaptación, qué se espera de él y cuándo ya lo podremos ver físicamente en plenitud y a disposición del cuerpo técnico. Bueno, Ender Echenique apenas tiene 3-4 días con nosotros. Ayer fue su primer partido convocado. Creo que necesita un poquito más de adaptación, pero seguramente en estos partidos de Leagues Cup que estamos jugando, que es un torneo aparte entre equipos mexicanos y americanos, y creo que va a tener sus primeros minutos para darnos lo que nosotros esperamos de él en el torneo local, que nosotros estamos compitiendo en los primeros lugares con Filadelfia, con Inter Miami y siempre con Columbus Crew, que es nuestro rival. Creo que cuando la ventaja ahora del crecimiento del fútbol venezolano y que hayan técnicos venezolanos en el extranjero, que hay varios, es tratar de ayudar y hacerle mucho más fácil la adaptación al jugador venezolano, porque a nosotros nos tocó, nunca tuvimos a nadie que nos ayudara afuera y creo que es importante cuando uno está en estos roles poder tratar de ayudar al fútbol venezolano tratando de traer jugadores de talento. Ya desde que yo estoy en Cincinnati tuvimos a Junior Moreno los primeros 2 años, después vino Kevin Kelsey, ahora viene Ender Echenique. Entonces creo que es un equipo de MLS, el Cincinnati, que confía en el jugador venezolano y creo que también hay un gran apoyo que es que un exjugador venezolano que sea técnico, también es parte de la toma de decisiones. Entonces creo que seguimos el fútbol venezolano de cerca y
y el talento que va saliendo, pues lo estamos siempre analizando para poder traer. Por supuesto, este es un equipo que trae jugadores de distinto fútbol y somos el equipo que creo que pagó más dinero este año para reforzarse. Y eso habla también de la gran posibilidad que tiene Ender de establecerse aquí en MLS y para un futuro poder dar el salto a un fútbol seguramente mejor si las cosas le salen bien. ¿Qué tal, Ricardo David? Te habla Eric Boniek Ramírez desde San Cristóbal, agradeciéndote por el contacto. Ricardo, tú formaste parte de una generación que comenzó a cambiar la imagen de la selección venezolana. ¿Qué significó para ti en lo personal, en tu carrera, ser parte de ese proceso de transformación? No, para mí era como ir entendiendo el fútbol, porque cuando llegamos a la selección éramos muy jóvenes, conocíamos la historia, porque yo tenía la ventaja de que mi papá fue futbolista de selección, uno de los mejores con Luis Mendoza en esa época de los 70, 80. Entonces conocía muy bien la historia y del fútbol venezolano y poder ser parte de ese cambio trascendental, pues te llena de fútbol interno, te llena de conocimiento y te llena después con los años diría yo, de una sabiduría futbolística para poder transmitírsela a esos jugadores que ahora a uno le toca tocar como entrenador. Creo que lo de Venezuela en esa época no solo fue una transformación, sino que fue una realidad de un equipo que compitió por ir a un mundial, porque si tú te pones a ver, cuando viene el boom vino tinto, sacamos a la selección del último lugar con esas 4 victorias, 2 muy recordadas en San Cristóbal con Paraguay y Perú, pero después en la siguiente eliminatoria, sí, tenemos 18 puntos, los mismos que hoy, 20 años después o 25 años después tiene Venezuela, pero con esos 18 puntos, si ustedes se acuerdan, si le ganábamos a Paraguay en Maracaibo o a Chile en San Cristóbal, en esa lluvia que dominamos el partido y perdemos 1-0 con una contra, igual con Paraguay en Maracaibo al final de esa eliminatoria, con 24 puntos tal vez hubiésemos podido llegar al repechaje, ¿no? Con 5 cupos que había. Entonces, creo que fue una transformación real de cambiarle la historia a una selección que no competía, que no tenía chances de ningún tipo porque solamente hacía 2, 3 puntos, con muy buenos jugadores, gente que uno admiró, que fueron los que lo hicieron a uno jugar fútbol, pero poder hacer ese cambio que hoy en día, 25 años después, con jugadores que juegan en España, en Alemania, en tantos sitios importantes, y nosotros haberlo hecho con jugadores que estábamos apenas en el fútbol venezolano o empezando a salir a Colombia, a Chipre, a ligas menores, es una confirmación del gran trabajo que hizo Richard Páez en ese momento, un cambio transformador en todo sentido. Estamos conversando con Ricardo David Páez, está en Cincinnati, en los Estados Unidos, es el asistente técnico de Pat Noonan en el equipo de la MLS. Ricardo, revisaba ayer algunos videos de entrevistas que usted ha dado desde que arrancó la eliminatoria y usted dice con mucho criterio en algún momento, este equipo del Bocha Batista no tiene identidad, ¿sí? Hoy lo mantiene cuando está a punto de jugarse la fecha 17 y la fecha 18. ¿Cree usted, considera que el equipo venezolano que compite en la eliminatoria sigue sin identidad? No, bueno, yo creo que por supuesto que sí, es muy bueno el resumen que hace Wilmer porque lo he dicho y por supuesto que lo mantengo, pero también he dicho que tenemos un grupo de jugadores de altísimo nivel que a pesar de que en el colectivo no encuentra esa identidad definida, porque es una identidad que uno habla cuando es un equipo que juega de una forma y cambia poco y tiene resultados y no se adapta tanto al rival, sino que se ajusta al rival, porque uno no es que para construir identidad no es que no le puede importar el rival, no, uno hace pequeños ajustes, pero uno ha visto esta selección que todavía no termina
de desprenderse, de ajustarse mucho al rival. Dependiendo de cómo juega el rival, la selección propone los partidos. Entonces, eso es la crítica que he tenido, porque siento que con el grupo de jugadores se puede jugar un fútbol mucho más coherente, un fútbol que tal vez nos tuviera en una mejor posición por los jugadores que tenemos, pero que a la vez también he alabado mucho la consistencia que ha tenido la selección, porque de local no ha perdido, de local ha tenido partidos donde el equipo se ha conectado con Maturín y donde se ha hecho fuerte, independientemente de que a veces defienda más o por momentos ataque más. Creo que lo otro importante es que los jugadores creen en el entrenador. Uno siente cada vez que habla con un jugador de selección que están convencidos de lo que están haciendo, independientemente de que no haya un patrón definido de juego. Entonces creo que no es tan malo todo lo que ha hecho la selección, más bien es muy bueno comparándolo con las últimas rendimientos de eliminatorias anteriores, que la selección venía cayendo desde la salida de César Faría. Entonces creo que el Bocha ha recuperado primero la ilusión y la fe de la gente de que se puede clasificar a un mundial. Y segundo, con estos 7 cupos, le ha dado esa esperanza a Venezuela de ir a un mundial. Y si me preguntas a mí, hoy en día, estos últimos 2 partidos, no me interesa que encuentren identidad a mí, ya. Ya ahora lo que me interesa es que clasifiquen al mundial y voy a ser feliz y voy a estar muy contento, a pesar de que yo soy de esos tipos muy estrictos en la forma de jugar el juego para conseguir resultados, pero en este momento lo que quiero es que clasifiquemos de la forma que sea, porque nos va a dar un beneficio a todos y porque es el sueño que hemos tenido todos los que hemos pasado por ahí, y este grupo lo puede hacer realidad. Y si el Bocha lo hace realidad de esa manera, mira, nadie tiene la verdad en el fútbol y uno las respeta todas. La crítica mía no es una crítica hacia un entrenador, porque creo que tiene las condiciones para que cada quien con sus formas consiga resultados, sino la crítica mía es por ver a una Venezuela que nos represente a un nivel mayor por los jugadores que hoy tenemos. Y yo creo que es un sentimiento que el fanático y que los que hemos estado involucrados en fútbol nos deja cada partido de esa sensación con estos jugadores: Savarino, Soteldo, Salomón Rondón, Joseph. O sea, son jugadores de alto nivel, incluso en ligas importantes como la brasilera. Entonces te deja esa sensación de que todavía no llegamos incluso a ese nivel que pudo haber mostrado la selección en otras épocas, pero los resultados están, y la crítica no puede ser tan fuerte. Las críticas son sugerencias para tratar de ver una selección que nos represente un poco mejor futbolísticamente. Ricardo, usted formó parte de una selección histórica, por supuesto, y que logró obtener y conseguir resultados que parecían una utopía, y sobre todo jugando de visitante. Pero hace unos días un futbolista de la selección, el Brujo Martínez, declaró que la realidad indicaba que ir a Argentina era saber que se iba a perder. ¿Qué opina usted sobre esas declaraciones y si eso va a terminar influyendo muchísimo en lo que usted mismo dice, de que ya a este punto lo que importa es ganar como sea o llegar al Mundial como sea? Pero ¿qué nos puede decir sobre eso, entendiendo que ustedes, su generación, hizo hasta lo imposible? Y le coloco el ejemplo, creo que más recordado por todos: ir a meterle 3 a Uruguay en el mismo Montevideo. No, mira, yo creo que lo del Brujo, hay que entender lo que dice la palabra y lo que dice el jugador con sus acciones dentro del campo. Y a mí el que me diga que el Brujo no pone el 100% en cada partido para ganar, no sabe nada de fútbol. Yo creo que el Brujo sí ha ganado su puesto en la selección y en el fútbol internacional, y donde está en Corinthians es por su alta capacidad de dar todo en cada jugada. No te voy a hablar de cada partido, no. Cada jugada el Brujo muestra que tiene una personalidad de quite, de agresividad, de intensidad, y que la parte de entendimiento de juego se ha ido superando cada vez más. Cada año uno ve a un Brujo Martínez con mucho más condiciones de
de juego inteligente que uno llama en el medio, conectando pases, manejando el balón. Entonces, para mí es un jugador que puede decir lo que él quiera en alguna entrevista. A veces uno se puede equivocar, a veces la falta de esa madurez total de saber lo que repercuten las palabras cuando estás en una posición como la que está el Brujo Martínez expuesto, pero al final a mí lo que me queda es que él cuando entre a la cancha en el Monumental va a dar todo para ganar. Y si la selección juega un partido bueno, no te voy a decir perfecto, sino un partido bueno, y Argentina no tiene un gran partido de local, que a veces le cuesta, tal vez en esta eliminatoria han andado espectacular, pero a veces hay partidos que te cuesta, se te van trabando. Venezuela, por supuesto que tiene opción de ganarle a cualquiera en esta eliminatoria, y ellos cuando entren a la cancha saben que además jugándose la posibilidad de entrar a un mundial, ellos van a dar el 100% y las posibilidades están abiertas. Sí, hay que entender, las posibilidades son menos. Cuando juegas con Brasil, con Argentina de visitante, por supuesto que hay menos posibilidades que cuando vas a jugar con Chile, con Paraguay, con Colombia. Pero las posibilidades están abiertas y no le doy mucha importancia a las declaraciones, sino más bien a las acciones que ya el Brujo ya tiene muchos años con un rendimiento constante en la selección muy alto. Ricardo David, quería consultarte qué tanto ha influido positivamente Richard Páez en su momento como jugador, como mentor, siendo ese entrenador de esa selección nacional, y en este momento cómo o cuánto ha influido positivamente en tu paso como entrenador. No, mi papá un adelantado. Yo me acuerdo en el año 89, antes de que él llegara al Deportivo Táchira en el 92, en la época de Franco y de Carlos Maldonado, William Méndez, Laureano Jaimes, que llegaron a una Copa Libertadores, o que él dirige esa Copa Libertadores del 91 que jugaron con Atlético Nacional, Marítimo, América de Cali clasifican a segundo. América de Cali clasifican a segundo. Jugaron en Miami. ¿Se jugó en Miami? Porque yo sé que tú te acuerdas. Y bueno, desde antes de ese equipo que él agarra, la ULA Fútbol Club, fue un tipo que llegó a transformar el fútbol venezolano, porque el fútbol venezolano era más de transiciones, más de poner actitud, para no decir otra mala palabra. Y él llegó a darle inteligencia de juego al jugador venezolano. Y así lo hizo en la ULA y llegó al Deportivo Táchira y lo hizo también. Y después, bueno, en Estudiantes de Mérida, que tuvo su gran rendimiento en la Copa Libertadores, llegando a cuartos de final. Y llega a la selección de Venezuela y desde el primer partido planteó ese estilo de juego de inteligencia de juego. Entonces, creo que fue un transformador en el fútbol venezolano, porque no solo lo hablaba, sino que lo hacía realidad. Ponía a sus equipos a jugar un fútbol diferente y eso marcó para mí, por supuesto, todo. Como jugador también lo que escuchaba yo de sus compañeros, tanto en Estudiantes de Mérida como en el Deportivo Táchira. A mí me tocó hablar tantas veces con compañeros, y cuando yo iba creciendo y escuchaba el respeto que le tenían por ser un jugador de medio campo de técnica, pero también de una actitud ganadora, ¿no? Y con el tamaño que tenía, era un jugador bastante dúctil con el balón, y eso lo hacía sobresalir en las épocas que estuvo como jugador. Entonces me marca mucho, me puso una presión importante también cuando fui jugador, pero yo, gracias a Dios, la pude llevar con creces, esa presión, porque bueno, también hice mi historia, no solo en el fútbol venezolano, sino también abriendo puertas por primera vez cuando nadie salía al extranjero, y me tocó ser pionero en ese aspecto, en un momento difícil para el venezolano fuera, pero que nos tocó abrir camino, y creo que eso es lo que me queda de él. Sinceramente siento que en Venezuela se le tiene el respeto que se merece, pero yo siempre tengo la espinita esa de cómo salió de la selección él, por todo lo que le dio él a Venezuela, ¿no? Y un amor irrestricto que le tuvo al fútbol, porque él no era solamente futbolista, él era un médico traumatólogo que tenía una carrera muy exitosa
como traumatólogo, te operaba caderas, te hacía artroscopias de rodilla, 8 por semana en Mérida, ¿no? En la clínica Mérida, y dejó todo esto por el fútbol, y eso no lo hace cualquier doctor de ese nivel, y eso es lo que a mí siempre me queda, ¿no? Yo no sé si yo fuera un traumatólogo, bueno, médico, PhD en traumatología, yo no sé si yo dejaría esa seguridad por el fútbol venezolano, y él lo hizo. Eso no lo hace cualquiera, y eso es una de las cosas que más admiro de él, como en la parte personal, en la parte privada, y yo siempre se lo digo. Cuando me pregunten en algún momento, así gane lo que gane, ¿vas a ser igual o mejor que tu padre? Yo diré siempre nunca, o sea, es imposible. El tipo se paraba a las 5 de la mañana, estudiaba medicina y después iba los domingos y te hacía 2 goles, o sea, eso no se lo he visto a casi nadie en el mundo del fútbol. Se la voy a dejar cortica. Necesito una respuesta cortica, Ricardo David. En la cancha, en el terreno de juego, ¿fue mejor Richard o fue mejor Ricardo? No, mejor yo. Lo mío, Wilmer, era el último pase, que es lo más difícil del fútbol, y que lo hacía constante. Entonces, la asistencia. Creo que ahí le sacaba diferencia, y lo que le digo yo, bueno, eso es ya algo interno que tenemos, que yo le digo, no, bueno, para que hables conmigo de fútbol te tengo que prestar puntos para que hables conmigo, porque en la selección nunca ganaste, no le empataste a nadie. Y él me dice, bueno, pero si yo no te hubiese puesto a jugar, no hubieses ganado ni un punto. Entonces me callo y ahí me quedo tranquilo. Pero bueno. Otra cortica. ¿El Richard Páez ha sido mejor padre o mejor abuelo? Creo que empate, muy buen abuelo, excelente abuelo, y como padre fue excelente. Entonces empate. Empate. Ricardo, ¿por qué marcó tanto, por qué dejó tanta huella ese circuito de los zurdos? Ricardo David Páez, Juan Arango, Gabriel Urdaneta, el zurdo Rojas. ¿Por qué fue tan distinto ese equipo con el circuito de los zurdos? No, porque ganamos partidos importantes, porque le dimos a Venezuela una ilusión de creer y de crecer y de darle identidad al país. Creo que esa fue la gran transformación, que en Venezuela el fútbol era para nosotros los andinos, y en el país no llegaba. Y nosotros transformamos la cultura de nuestra sociedad en entender que el fútbol era el deporte más importante, el que nos podía unir, y a través de ese circuito de los 3 zurdos le dimos otra forma de ganar que no se había visto antes. Se había intentado en algún momento, pues yo me acuerdo antes de nosotros una época que trataron de juntar a Gerson Díaz, a Gaby Miranda y a Stanley Rivas, que eran 3 jugadorazos de un nivel increíble, pero no pudieron ganar, no pudieron tener esa consistencia. Entonces, creo que lo de Gabriel, lo de Juan y lo mío en el medio, ganando en el Centenario y ganándole a Chile, ganándole a Paraguay, ganándole a Perú y a Colombia. Entonces, creo que fueron ya muchas victorias contundentes que transformaron el fútbol venezolano, que yo creo que el que vivió esa época nunca se va a olvidar de esas sensaciones y esas emociones vividas y de esa transformación. Yo como niño lo viví en el básquet, la época de Gabriel Estaba, de Cal Herrera, en ese suramericano donde ganamos en Valencia y después Portland, y yo siento que en el fútbol esa generación de nosotros es parecida a esa generación del básquet que unió a un país, pero la del fútbol, por ser un deporte rey, un deporte que mueve más pasiones, pues ha perdurado mucho más en el tiempo con las siguientes generaciones que han venido. Ricardo, tengo que aprovechar su presencia aquí en el programa para hacerle esta pregunta. Precisamente ayer salió una información en Twitter, y usted es el que nos va a confirmar qué tan verídica es o si es solo humo, de que, o esto lo publicó un periodista llamado Agustín Suárez, boliviano, de que existe la posibilidad de que su padre, Richard Páez, vuelva a dirigir, y en este caso en Oriente Petrolero. Usted nos va a decir si existe algún tipo de certeza en ese comentario o es precisamente humo. Mira, mi papá
vez que estuvo en Ecuador, cuando estuvo dirigiendo el Cuenca, tuvo varias ofertas del fútbol boliviano. Yo creo que también lo de César Farías en Bolivia abrió las puertas de ese país, porque creo que César le fue muy bien en Bolivia, tanto en selección como en clubes. Y creo que a partir de ahí él ha tenido varias veces ofertas. 2 veces ha dicho que no por temas personales que ha tenido aquí en Estados Unidos. En este momento no sé si es verdad, porque hay situaciones que pasan muy rápido y no he hablado con él. He hablado, pero de otras cosas y no me ha dicho, pero yo sé que a veces ha pasado que está a punto de firmar en un sitio y a veces se le olvida decirme o me dice al final. Entonces, cuando ya está la situación, me dice, ¿qué te parece esta opción? Yo dije, pero ¿de hace cuánto vienes hablando? No, tengo como una semana y no sé nada, ¿entiendes? Entonces, yo creo que el mejor para decirlo es él, pero sí te puedo decir que ha habido ofertas importantes de Bolivia en los últimos tiempos. Ricardo David, ¿usted cree que hizo todo como futbolista, hizo todo lo que quería lograr o que quizá quedó algo pendiente? Esa es una muy buena pregunta porque incluso yo me la cuestioné en algún momento después de retirado. No es algo que me persigue mucho porque estoy contento con la carrera que tuve, pero por supuesto que sí, uno siente que pudo haber hecho muchísimo más de lo que pudo haber sido la carrera, pero también me pongo a analizar y cuando yo era un niño y me preguntan a mí como niño, antes de mi carrera, si hubiese sido bueno haber ido a la América de México, a Boca Juniors, América de Cali, Barcelona de Ecuador, o sea, equipos tan grandes en el continente y que me tocó vestir la camiseta, tal vez era una utopía decir que yo iba a pasar por esos equipos cuando yo crecí, el jugador venezolano no salía de Venezuela. El único que yo vi creciendo que jugaba fuera de Venezuela era Dudamel, que se consolidó en Colombia, pero era arquero. Entonces, jugador número 10, salir de Venezuela no era fácil verlo y entonces comparándolo con los 10 de mi generación, por supuesto que mi carrera fue bastante exitosa porque terminé en Europa, en España jugando, que era algo que seguramente no me iba a imaginar empezando la carrera, pero después analizándola fríamente, por supuesto que uno quedó con deudas. Una era clasificar a un mundial con la selección y otra tal vez haberme mantenido un poco más en un equipo a nivel internacional, unos 3, 4 años, porque mis pasos eran 1 año, 2 años. Tuve situaciones que me llevaron a no mantenerme, pero ya son situaciones que me ayudaron a mí a crecer como jugador y como persona y como ahora técnico, de entender muchas situaciones. Cuando firmas un contrato de 5 años en Emiratos Árabes y te toca ir a préstamo a varios equipos, se van complicando las situaciones para poder mantenerte en algún equipo y bueno, son situaciones de crecimiento, pero contento con la carrera que tuve. Ricardo, ¿llega ya el momento del entrenamiento del Cincinnati o podemos darle una larga a la entrevista? Usted me dice. Podemos darle unos 10 minutos más. 10 minutos más, perfecto. Estamos con Ricardo David Páez, aquí en el programa Láser Deportivo de Sonido 88.1 FM, la Superdeportiva. Ricardo, usted nació en Acarigua. Dicen por ahí que el lugar de nacimiento de uno es una circunstancia, pero usted se siente merideño. Sí, pero le tengo un cariño importante a Carigua. Cada vez que paso, cada vez que me encuentro gente de Acarigua, conecto con ellos. Araure, Acarigua, porque es prácticamente la misma ciudad. Hace poco me dijo alguien, no, tú no naciste en Acarigua, todo el mundo te dice Acarigua, pero tú naciste en Araure. Yo me acuerdo, me dijo. Y bueno, son cosas que pasan. Pero sí, me siento merideño porque toda mi familia es de ahí, me crié en Mérida. También le tengo un gran cariño a San Cristóbal porque tengo muchos amigos, no por el fútbol, sino cuando mi padre dirige en el 92, yo tenía 13 años. Entonces vivo 2 años en San Cristóbal, voy al colegio Don Bosco y cuando uno se relaciona en esa edad y hace amistades a esa edad en el colegio, pues
se liga más, ¿no? A los lugares. Entonces a San Cristóbal también le tengo un cariño, pero no, me siento merideño, soy merideño y nací en Acarigua. 11 años en Estados Unidos, ¿es residente o es ciudadano? Residente, ya el próximo año voy a ser ciudadano y ya cuando sea ciudadano me voy a abrir a ver si no es en la MLS, empezar a dirigir en algún lugar fuera de Estados Unidos si no se dan las situaciones que uno planifica, porque a veces uno planea una carrera en un sitio, da todo, no se va dando y hay que empezar a tomar decisiones, pero sí, primero vamos a esperar a hacernos ciudadanos ahorita, empezando el próximo año. Ricardo, y siguiendo esa misma línea, ¿piensa dirigir en algún momento en la Liga Fútbol? Y de ser así, ¿qué equipo le llamaría la atención? Porque usted estuvo en Mineros, en el Deportivo Táchira, en Maracaibo, en Estudiantes. Entonces, ¿cuál de esos le movería más el piso para dirigir, no? No, yo siempre he dicho que en algún momento me gustaría volver a Venezuela, ojalá se pueda dar. Para mí lo fundamental de dirigir en Venezuela tiene que ser un equipo con una cancha perfecta, estadio perfecto, porque te digo que es importante ser campeón local, campeón del torneo local. Por supuesto que es el primer paso que uno debe buscar, pero si uno va a Venezuela, creo que lo más importante es tratar de trascender a nivel internacional. Y para trascender a nivel internacional necesitas primero un buen estadio, de buena cancha, y segundo, un equipo de tradición. Un equipo que tenga una hinchada, que siga al equipo y que haga que esta situación de trascender a nivel internacional se haga mucho más fácil. Para mí es lo que uno pide, y después el equipo puede ser cualquiera, no independientemente uno que haya yo jugado, pero por supuesto que Mineros, Estudiantes de Mérida, pues tienen una parte de mí que me hace ir a esos lugares, y Deportivo Táchira también, porque a pesar de que hubo un lunar en mi relación con el fanático de San Cristóbal en ese último partido de selección que tuve, el trato que yo tuve cuando estuve en el Deportivo Táchira, el trato que tuvo mi papá en la época de jugador, de técnico, también lo podría llamar positivo, fue muy bueno. O sea, a mí me trataron muy bien cuando estuve en Deportivo Táchira y yo sé lo que la gente de San Cristóbal y del estado Táchira quiere al equipo. Conozco al equipo de adentro y también sería una opción. Ricardo David, usted está allí muy de cerca con el fútbol en los Estados Unidos. ¿Cómo palpa el desarrollo del fútbol en tierras norteamericanas? No, en los últimos 5 años el crecimiento ha sido exponencial, diría yo. La llegada de Messi también ayudó muchísimo, pero ya antes de la llegada de Messi ya se veía un torneo muy dinámico, de mucha intensidad y de muy buenos jugadores que han ayudado a que el jugador americano mejore. El jugador joven americano ahora llega mucho más completo. Se ha invertido mucho en la formación, en el desarrollo de los jugadores jóvenes. Estados Unidos en campeonatos sub-20, sub-17, siempre llega a cuartos de final, está en esos niveles. Entonces creo que esa percepción que hay de que la MLS es una liga de bajo nivel o de no un nivel tan alto, uno, el que está acá y el que lo vive de adentro, sabe que es para mí una de las mejores ligas del mundo. No se puede comparar con las 5 grandes de Europa, tampoco se puede comparar con la brasilera, te pudiera poner la Argentina también por la historia, por la cultura que tiene, pero después con cualquier liga latinoamericana está a la par o por encima. Ya lo estamos mostrando con la Liga Mexicana, que son partidos muy parejos y que ya no hay una supremacía de México con la MLS. Incluso ayer Seattle le termina ganando a Cruz Azul 7-0. Entonces son situaciones que demuestran que la liga va por buen camino. A mí me gusta mucho, ya que tengo muchos años acá establecido, y la idea mía y el proyecto es tratar de ser entrenador de la Major League Soccer
snooker y para eso estamos trabajando yo te diría para los próximos 3 o 4 años tratar de llegar a ese objetivo. Ricardo, usted tiene 46 años y siempre que lo escucho hablar tiene muchos detalles, es decir, que es un tipo con una memoria privilegiada. En su paso por Táchira y dirigido por Walter Cata Roque, que era todo un personaje, ¿recuerda alguna anécdota, algún pasaje particular de esos que siempre están escondidos y que ustedes mantienen en la memoria? No, hay muchos. Ese año me marcó muchísimo porque fue un año donde yo venía de Estudiantes de Mérida, llego al Deportivo Táchira que tenía otra identidad de juego y Cata en eso sí sabía construir identidad. Él sabía lo que quería en el campo, lo plasmaba rápidamente y hacía equipos ganadores con su estilo de juego. A mí me da el choque de las dos diferentes identidades de ser un fútbol muy ofensivo, el de Richard Páez, a ser un fútbol bastante, yo te diría, un equipo muy ordenado defensivamente, pero que también era punzante en ataque y hería al rival como lo tenía Cata, ¿no? Entonces, a tan poca edad que tenía, a los 21 años, me costó al principio adaptarme, pero me terminé ajustando a su estilo después del tiempo y te digo, una anécdota cuando vamos a México y teníamos que ganarle al Atlante. Si no ganábamos, no pasábamos a la Copa Libertadores. Ningún equipo había pasado esa etapa de prelibertadores, solamente Estudiantes de Mérida unos años antes. Y nosotros vamos y ganamos en México por primera vez. Creo que un equipo venezolano ganaba en México de visitante cuando le ganamos al Atlante. Y lo que me marcó fue el balance defensivo de una defensa con Angelucci, Duno, Patón, Wilfredo Alvarado, Elvis Martínez, Manuel Martínez y Cardinal y Rivadero. O sea, era el 4-2 férreo, fuerte, rígido que te hacía ganar campeonatos al final porque te daba una consistencia en el tiempo y lamentándolo mucho ese equipo tenía al brasilero Giovanni Daniel y a mí de medios ofensivos que completábamos ese equipo sólido, pero adelante se había ido Romanelo y Diego Herrera. Entonces nos costó encontrar ese año ese número 9 que fuera efectivo y el equipo, bueno, terminó subcampeón de ese primer torneo que jugamos, clasificamos a Libertadores, fue un gran año también, pero nos faltó un poco para poder ser un equipo campeón del fútbol venezolano. Quedamos como subcampeones, pero fue una gran experiencia. Ricardo, ese partido se ganó con un jugador paraguayo marcando gol, Cecilio Cabrera Jiménez. Yo creo que fue el único gol que marcó con la camiseta de Táchira, pero sirvió para meterse en la Libertadores en aquel partido ante los Potros de Hierro del Atlante que no jugaban en Cancún, sino que jugaban en México. Es así. Cecilio, un gran jugador, pero que le costó el fútbol venezolano como a muchos extranjeros. Hay muchos que llegan y les cae como anillo al dedo el fútbol venezolano y hay otros que les cuesta, hay otros que creen que es más fácil de lo que ellos piensan y cuando reaccionan ya es tarde y ya en un equipo tan exigente como el Deportivo Táchira la afición se le va en contra. Entonces nos costó encontrar ese delantero ese año y creo que el mejor delantero que tuvimos ese año fue Luciano Roque, que siempre fue consistente. Era un jugador que siempre entraba del banco y que la luchaba. Y que la luchaba y ese año él más bien fue para mí el mejor delantero que tuvimos en esa temporada. Una última. ¿Sigue la Liga Fútbol últimamente? ¿Ha estado atento al fútbol venezolano? Bueno, como te digo, lo de Ender Echenique es una representación de que la seguimos, como club la seguimos, le damos importancia. Y yo estoy pendiente, no tanto como el tiempo me deja, porque también estoy muy ocupado con los rivales que nos tocan, todo lo que le toca a uno como entrenador, pero sí la sigo. Ricardo, muy amable, muy gentil por este diálogo largo, extenso, hablando de tantos temas y bueno, con la facilidad que da un entrevistado de su categoría, con ese discurso tan fluido y bueno, bendiciones para usted, para su familia, el saludo, el apretón de manos, el abrazo para el doctor Richard Páez, para su señora madre, para todos ustedes allí en territorio de los Estados Unidos. Gracias, Wilmer, saludos a todos en San Cristóbal,
los amantes del fútbol venezolano y seguimos trabajando todos juntos, de la mano, para el bien del fútbol venezolano. Un abrazo. Un abrazo para usted. Gracias, Ricardo.